¿Alguna vez has sentido que el clima extremo afecta a tu salud o la de alguien más? Cada vez escuchamos sobre olas de calor más fuertes, contaminación en el aire e inclusive enfermedades relacionadas con el clima. Pero, ¿qué significa todo esto? Acompáñanos hoy en una interesante entrevista con una experta donde vamos a hablar del impacto del cambio climático en la salud de las personas. Así que no te lo pierdas. Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. Hola, ¿qué tal amigos de Health Radio? Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos en entrevista a la doctora Ana García. Ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional, tiene una maestría en gestión de sistemas de salud y actualmente está cursando la especialidad en epidemiología. Doctora, qué gusto que nos acompañes. Muchas gracias por estar en este espacio y bienvenida. Hola Mau, ¿qué tal? Un saludo a todos los radioescuchas de Health Radio. La verdad estoy muy emocionada de estar con ustedes. Me parece un excelente tema, el medio ambiente relacionado con salud, que también es un tema que me gusta muchísimo y considero yo que podemos llegar a reflexiones muy interesantes para aquellas personas que nos escuchan. Claro que sí, doctora, y por eso vamos a conversar contigo de todo esto, que al final es un tema de actualidad y que nos concierne a todos. Muy bien, y antes de entrar en materia, ¿qué te parece si comentas con nosotros qué es este concepto del cambio climático y cómo puede afectar a la salud de las personas? Sí, mira, el cambio climático, como todo el mundo tenemos el concepto, es las variaciones de temperatura, ya sea para una temperatura hacia el calor, temperaturas que van desde 40 a 50 grados y temperaturas bajas o temperaturas que alcanzamos a llegar a menos 30 grados centígrados. Todo esto, Mau, provocado por lo que ya sabemos como el efecto invernadero. El efecto invernadero ocasionado por la globalización, por la industria ganadera en cuestión del consumo de carne de res, por el uso de los automóviles de motor, de gasolina, de diésel, etc. Todo este cambio climático a nivel global también repercute en el cambio o las transformaciones o las resistencias o las mutaciones de ciertos microorganismos que al final van a repercutir en nuestra salud. Entonces, la epidemiología se encarga del estudio de las enfermedades y las causas que provocan las enfermedades a nivel local, nacional e internacional. Entonces, nos compete a nosotros como epidemiólogos, hablando en mi caso, pero también los que estudian salud pública, estudiar todos estos fenómenos o determinantes ambientales, también hay sociales o económicos. Hablando del cambio climático, es un determinante social y cómo repercute a la salud, fomentando las enfermedades ya existentes o incluso creando unas nuevas, como pasó con COVID. Entonces, esto es algo muy interesante, un fenómeno muy, muy importante que hay que estudiar para a futuras generaciones. Perfecto. Muchas gracias por compartirnos este contexto que al final es muy importante. Pero cuéntanos, doctora, ¿qué tan significativa es esta relación entre el cambio climático y las enfermedades que afectan a las personas, no solamente en nuestro país, sino en las diversas regiones del mundo? Mira, la relación que hay es muy estrecha o tiene un gran impacto. No nos vayamos tan lejos, vámonos al desastre que hubo en Guerrero el año pasado. El cambio climático, la combinación de temperatura entre lo húmedo y el calor, digo, no soy meteoróloga, pero este choque de olas provoca huracanes que a su vez provocan estos desastres que hubo en Guerrero. Cuando existe esto, tiene un impacto social increíble. Uno, porque todos sabemos, ejemplo, lo que es el virus del dengue, ¿no? Transmitido por el mosco.
Sabemos que si tenemos por mucho tiempo estancada el agua, puede ser un criadero de este mosco. Entonces, cuando tenemos un desastre ocasionado por el cambio climático que repercute a nivel de inundaciones, tormentas tropicales y destruye gran parte de la ciudad, fomenta el criadero de dengue, fomenta también la transmisión del virus, más si es una zona endémica, y todavía repercute porque los sistemas de salud no existen, ¿no? Porque por el daño que está ocasionado por esta situación climática. Entonces, ¿a dónde va la gente? Pues tiene la obligación o la necesidad de migrar, ¿no? Por esta situación ambiental que ocurrió. Otro caso, también derivado de la parte ambiental, son las sequías. Al momento que tenemos sequías, tenemos golpes de calor. Si tenemos golpes de calor, las primeras enfermedades que se ven afectadas son cardiovasculares en poblaciones pediátricas, en poblaciones geriátricas o en adultos mayores o personas que tengan factores de riesgo, ¿no? Las clásicas, las que tengan hipertensión y obesidad. Entonces, sí tiene un impacto muy significativo, un impacto muy importante, todos estos fenómenos climáticos en la salud. Otro sector que también repercute es el sector económico, ¿no? Si recordemos las necesidades con base a la pirámide de Maslow, las necesidades es comida, vestimenta y un techo, ¿no? Esto es para protección, para tener nuestros órganos vitales en mejores condiciones, siendo las condiciones óptimas. Es decir, que no tengamos ninguna enfermedad desarrollada o alguna enfermedad que se pueda potencializar en cuestiones de estos cambios. Entonces, si no cumplimos con este equilibrio, si no cumplimos con estas necesidades, pues ya estamos entrando en foco rojo, en peligro, porque todo esto atiende a nuestra vida, a nuestra salud y a nuestra vida. Entonces, la parte económica, lo primero que nosotros, al momento que tenemos un desastre natural, volvemos al ejemplo de Guerrero, porque incluso la gente no sabe a dónde ir. Entonces, en el transcurso de esa, vamos a poner emergencia, también pueden adquirir enfermedades. Y ojo aquí, no solamente, bueno, en este momento solo estamos hablando de enfermedades biológicas, pero también hay enfermedades que causadas por esta situación de desastre desarrollan o desencadenan un estado de estrés postraumático, de ansiedad, de depresión, y todo esto va generando un choque, porque recordemos que estas principales enfermedades psicológicas o emocionales también te generan o son propensas a llevarte a otras condiciones que a final de cuentas repercuten en tu salud o en tu estado biológico en cuestión de términos de salud. Entonces, si podemos analizarlo, vamos de más a menos, en donde más es todo nuestro ambiente, menos es nuestra salud. Que recordemos que la salud es el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre el estar bien o que funcione bien tu cuerpo y la enfermedad, que es cuando empezamos a tener algún problema o algún proceso fisiológico no esté funcionando de forma adecuada. Entonces es una cadena que si algún eslabón no está en óptimas condiciones, pues caemos en una emergencia que pueda atentar a nuestra salud. De acuerdo. Oye, doctora, ¿y cuáles serían los principales padecimientos? Ya hablabas de padecimientos mentales, pero también físicos. Y en este sentido, ¿pueden ser padecimientos estomacales, de la piel? ¿O cuáles son aquellos más comunes que afectan a las personas? Bueno, esto va en función dependiendo del desastre, ¿no? Si estamos hablando de alguna inundación, vamos a tener enfermedades gastrointestinales, porque todo también la cloración del agua, todo el sistema hidráulico que pueda tener la población, se va a ver afectada por este fenómeno. El encharcamiento, el que no haya agua potable, va a ocasionar o va a promover enfermedades gastrointestinales.
si nos vamos a temperaturas extremas por calor, las principales enfermedades que vamos a tener son enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Al momento de nosotros estar en un estado de deshidratación por el ambiente, vamos a tener fallas o congestionamiento cardiovascular, vamos a tener taquicardia, vamos a perder agua, vamos a tener deshidratación y esto nos va a conllevar una falla cardiovascular. Si nos vamos al otro extremo, que son temperaturas muy bajas, podemos presentar quemaduras, lo que bien decías, ¿no? También lesiones dermatológicas en la piel, vamos a tener, repercute más en el estado de depresión. Entonces, va a depender de la zona geográfica y el tipo de desastre o de emergencia sanitaria que estemos hablando, lo esperado, ¿no? Otra de las enfermedades, hablando del tema de inundaciones y zonas tropicales, son, como bien dije, las transmitidas por vectores. Además del dengue, está el Zika, chikungunya, malaria, la fiebre amarilla, que afortunadamente en México no se ha detectado casos de fiebre amarilla, pero en otros países, por ejemplo Ecuador, por ejemplo Brasil, ahí sí hay casos de fiebre amarilla que pudieran ser, pues que atenten a la salud y llegar a culminar hasta la muerte. Ok, entendido. Doctora, y en términos estadísticos, ya sea a nivel mundial o a nivel Latinoamérica, ¿qué información tenemos en este sentido acerca de enfermedades causadas por el clima o el medio ambiente social? Bueno, siempre nuestras bases o la piedra angular, vamos a decirlo así, la Biblia para tomar alguna comparación estadística. Recordemos que la estadística siempre es comparado con qué. No puedo decir, tengo esto y es algo bueno. No, tengo esto y para decir si es algo bueno o es algo malo, siempre lo tengo que comparar con qué. Entonces la OMS es la Organización Mundial de la Salud que recaba toda la información a nivel mundial de lo que esté pasando en diferentes regiones del mundo, ¿no? Por ejemplo, la guerra que hubo en Ucrania también provocó enfermedades que hay que estar registrándolas y se va alimentando la data de la OMS para saber cómo prevenir, dónde fomentar, dónde invertir, qué hacer, si es emergencia, si no es emergencia. La OMS lleva muchísimos años en operación y un dato que me llamó la atención fue, por ejemplo, el que pasó en Londres en 1976, en donde hubo una gran ola de calor y esto propició a que la gente tuviera trombosis coronaria. Trombosis coronaria es cuando nuestras arterias del corazón se tapan y se desprende un trombo de grasa que está pegada en las paredes, se desprende y eso puede ocasionar que alguna arteria importante se tapa y obviamente ahí desencadenar todo el cuadro de un probable infarto. Entonces, secundario a la ola de calor tan grande que hubo en Londres, empezó a aumentar pues las tasas de enfermedades cardiovasculares. Otro dato importante que me pareció interesante fue en Montreal, en donde también, secundario a una ola de calor, aumentó la mortalidad de enfermedades cardiovasculares, pero en México cerca de 220,000 personas fallecieron también por enfermedades vasculares secundarias a alguna situación ambiental, ¿no? Esto más o menos, hablando en términos porcentuales, estamos diciendo que el 17% de la población en el 2021 en México tuvo enfermedades cardiovasculares secundarias a algún evento ambiental. Y eso es algo muy interesante porque luego a veces asociamos enfermedades cardiovasculares a la alimentación, que sí tiene algo que ver, pero hacemos caso omiso a también en dónde está viviendo. Entonces es importante que la gente haga conciencia que si está viviendo en zonas del norte de México, Sonora, Coahuila, Chihuahua, en donde el calor es muy seco y altas temperaturas, tengan cuidado al momento de que haya una ola de calor, secundario a las alarmas que la Secretaría de Salud del Estado emitan, y que tengan identificados si son personas
con factores de riesgo para presentar ese tipo de enfermedades cardiovasculares. Perfecto. Súper importante esto que comentas porque no a todos les afecta igual, ¿verdad? Hay poblaciones que son más vulnerables. Y en este sentido, ¿cuáles podrían ser estas que deberían de tener pues más cuidado? Principalmente, imagínate, personas que tengan antecedentes de alguna enfermedad cardiovascular, que hayan tenido algún infarto, que le hayan hecho algún cateterismo cardíaco, que haya tenido alguna angina, algo en el corazón que ya la hayan detectado, eso lo vuelve susceptible. Personas adultos mayores, porque recordemos que esas personas son muy fáciles de llegar a la deshidratación, igual que los niños. Y aquellas personas que tengan problemas, por ejemplo, de insuficiencia venosa, que tengan sedentarismo también, eso es muy importante, y obesidad. Todo esto propicia o potencializa las enfermedades cardiovasculares. Ok. Oye, y con relación al seguimiento a este tipo de fenómenos e incidencias a enfermedades relacionadas con el clima y otros factores, ¿son ustedes los epidemiólogos los que llevan todo este control? ¿Y a través de qué actividades o protocolos lo realizan? Sí, mira, nosotros como epidemiólogos tenemos detectadas ciertas enfermedades que pueden repercutir a la población. Recordemos, la epidemiología estudia las enfermedades y sus determinantes sociales, es decir, de qué se me enferma la gente, por qué se me enferma la gente, cómo puedo evitar que se me enferme la gente, y sobre eso tomar políticas públicas, medidas médicas en cuestión de darles avisos a los médicos de, hey, tengo esta enfermedad, si tienes algún paciente, toma en cuenta que ahorita tenemos esta alerta epidemiológica, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro protocolo, Mau? Tenemos nuestra lista de las enfermedades de vigilancia epidemiológica. Voy a ponerte ejemplos: tuberculosis, tenemos dengue, zika, chikungunya, brucelosis, que es por el consumo de leche no pasteurizada. Tenemos enfermedades parasitarias, enfermedades también como chagas, que son transmitidas por garrapatas, que es igual muy común, y rickettsia, que también es algo muy común si no se desparasita, por ejemplo, a los perros, etc. Todas estas enfermedades y algunas otras tienen un impacto significativo en la población que hace que nosotros como epidemiólogos las tengamos en el monitoreo como en el mapa. Si llega a consulta y el médico que está tratándolo está pensando de, por ejemplo, este paciente tiene estos signos y síntomas de dengue, el médico tratante nos avisa de, hey, tengo un probable dengue. Entonces nosotros, junto con el médico tratante, le damos seguimiento. Uno, la toma de la muestra, que por lo regular, como no son enfermedades, vamos a llamarla de rutina, que se puedan ver de forma frecuente en consulta, los estudios de laboratorio son especiales, es decir, rara vez se procesan dentro del hospital. Se tiene que mandar a un laboratorio más grande, más especializado, y por lo tanto la toma de la muestra es bajo otro protocolo u otra gestión. Entonces nosotros nos encargamos de decir, sí, este paciente cumple con los signos y síntomas de esta enfermedad, tomamos muestra y hacemos el enlace con laboratorio. El laboratorio emite el resultado, nos dice, ¿qué crees? Sí dio positivo a dengue, por ejemplo, y nosotros ya teniendo el resultado, vamos con el médico tratante y le decimos, ¿sabes qué? Aquí está el resultado, dio positivo, y por lo tanto el médico tratante le puede dar seguimiento en consulta, y estadísticamente ya nosotros podemos decir que ese paciente está confirmado para dengue, y esto se va acumulando a nuestra base de datos. Es muy importante llevar esta comunicación bilateral, es decir, con el médico tratante, el médico especialista, junto con el laboratorio. Nosotros hacemos ese puente o ese enlace
porque sin ambas partes, si la muestra no está bien tomada, si la muestra no llegó en buenas condiciones o el paciente no tiene los signos y síntomas propios de la enfermedad, todo eso genera un déficit en la logística para el diagnóstico de esa enfermedad. Y eso es también a nivel mundial. Si estamos hablando de ébola, por ejemplo, sabemos que en África hubo en el 2017 un brote de ébola. A los demás países o a las secretarías nos va diciendo de, hey, aquí tengo un caso de ébola, hay que estar al pendiente. Si tus viajeros, es decir, tus puertas de entrada, ya sea aeropuertos o ya sea puertos marítimos, empiezan a tener algún síntoma compatible con ébola, entonces ahí se activa el sistema de vigilancia, en este caso internacional o especial, y se le da el mismo seguimiento. Entiendo. Entonces, de acuerdo a lo que nos estás comentando, doctora, vemos que la labor de los epidemiólogos es sumamente importante en la salud pública, ¿no? Y también, bueno, entiendo que no tienen un trato directo con las personas, más bien ustedes son los asesores de los médicos y son ustedes quien tienen más conocimiento, pues, de las enfermedades que se van generando a nivel global o a nivel local. En este sentido, entendemos que los epidemiólogos son los que van generando los números de todo lo relacionado con enfermedades, ya sean crónicas, de transmisión o alguna enfermedad rara, y al final son ustedes los que están detrás del escritorio haciendo la ciencia, ¿cierto? Así es, y dijiste algo muy importante. Sí tenemos paciente, yo siempre lo digo, el paciente de un epidemiólogo es la población. Ajá. Es decir, en general. El paciente de un médico en consulta va a ser el que le llegue a la puerta y toque, ese es su paciente. El paciente del epidemiólogo es la población. ¿Y qué tipo de población tenemos? Tenemos poblaciones hombres, población mujeres, niños, adultos mayores, población en condiciones económicas bajas, altas, tenemos poblaciones de la comunidad LGBT, personas trans, tenemos nuestra población con cáncer, tenemos nuestra población, es decir, la epidemiología sinceramente está relacionada con todo aquello que tenga población. Y bien dijiste, nos apoyamos mucho en la estadística, mas no es nuestro fuerte. ¿Por qué? Recordemos la frase, todo lo que no se pueda medir, no se puede mejorar. Entonces yo, para dar alguna recomendación, para decirle a los médicos o a la población, hey, estamos en números rojos, números verdes o números amarillos, todo tiene que ir sustentado. ¿Sí me explico? La estadística es una herramienta, mas no es todo de la epidemiología. Me gusta aclarar esto porque muchas veces pensamos que somos nada más estadistas y no somos estadistas. Nos apoyamos de la estadística, pero sinceramente andamos por todos lados. Hay veces, hay epidemiólogos de campo en los que ellos sí se enfocan más al paciente, toma de la muestra, signos y síntomas de la enfermedad. Hay epidemiólogos hospitalarios en donde ellos llevan toda la parte de las infecciones intrahospitalarias. Hay médicos que se dedican más al análisis de datos, a llevar un veredicto, dar conclusiones, sugerencias en donde se pueda mejorar. Entonces, la epidemiología es una especialidad muy completa, y quiero decir con completa, porque se divide en tres partes: etiológica, administrativa y clínica. Yo creo que para ser un buen epidemiólogo tienes que empaparte de estas tres áreas para poder tomar mejor las decisiones y dar mejores sugerencias a la población. Perfecto, doctora, muchas gracias. Me encanta esto que comentas porque al final Health Radio es una plataforma que informa y que devela muchas de las cosas que no están muy claras. Para nosotros es muy importante que las personas sepan y puedan identificar la labor de cada especialista en la salud. Así que muy bien, doctora. Ahora cuéntanos qué rol juegan los sistemas de salud pública en la prevención y respuesta a estas amenazas del cambio climático. Tenemos, y es algo que estoy desmenuzando con mucha cautela, los sistemas de salud siempre van a ser importantes.
porque si no existe un sistema de salud, simplemente no tendríamos el servicio propiamente dicho de salud, ¿no? Y muchos, aquí entramos en controversia de, el sistema de salud de Estados Unidos, el sistema de salud de México, el sistema de salud incluso el famoso de Dinamarca, ¿no? El sistema de salud está compuesto de varias estructuras que se asemejan a un engrane, por eso es un sistema, ¿no? Existe el sistema, por ejemplo, de seguros, el que ocupa Estados Unidos. Existe el de nosotros, que es, por ejemplo, el del IMSS, que es tripartita, el de la Secretaría de Salud, que depende totalmente de a nivel federal. Pero yo creo que el mejor sistema de salud es el que se adapte a las necesidades de la población. Y juega un papel muy importante porque, en primera, yo soy de la idea que la medicina está en la prevención, no en la corrección. Un dato interesante, por ejemplo, en Alemania, alrededor del 16% del ingreso interno bruto va destinado al sector salud. Y del sector salud, alrededor de un 50% va destinado a la prevención. ¿Qué quiere decir esto? Que Alemania le está metiendo más dinero a la prevención, a tal grado que he platicado con algunos compañeros en Alemania y para ellos es muy raro ver un pie diabético. Un pie diabético allá es como ver algo poco usual, ¿no? Y aquí en México es algo muy común. Entonces, cuando llegan aquí a México quedan impresionados de todo el proceso que tuvo que pasar, desde el paciente que no se quiso atender, desde que no pudo atender, desde que no le dieron la consulta, desde que le retrasaron, desde el trabajo. O sea, durante ese trayecto pasan muchísimas cosas a tal grado que ya la enfermedad lo obliga a atenderse. Y lo obliga a atenderse es porque ya requiere un sistema o un servicio ya más complejo, como en dado caso del pie diabético pueda llegar a ser una amputación. Entonces, y eso repercute mucho, Mau, porque siguiendo el ejemplo de la diabetes, una persona joven con diabetes que requirió una amputación del miembro inferior, económicamente ya no va a desarrollarse igual que como si lo hubiera atendido a nivel preventivo. Entonces, a mi sistema de salud, insisto, me conviene más en decir, hey, si yo sé que mi gente genéticamente, ambientalmente, culturalmente, económicamente está proyectando a esta enfermedad que es diabetes, pues necesito reforzar esas medidas de prevención porque lo que menos quiero es que lleguen a esas instancias, ¿no? Bueno, siguiendo otro camino, la hemodiálisis. La hemodiálisis es muy desgastante y económicamente muy cara, ¿no? Entonces, un sistema de salud económicamente le cuesta mucho solventar ese tipo de población, cuando en la prevención pudiera estar la contención a ese tipo de enfermedades, principalmente metabólicas, que son las que más tiempo nos puede llevar. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí juega un rol muy importante. El sistema de salud va en función a las necesidades de la población y el sistema de salud debe de enfocarse, desde mi punto de vista, a la prevención. Estar ahí con charlas, con infografías, motivando a la gente a que se revise, motivando. Recordemos que un hábito no se hace de la noche a la mañana. Un hábito es estar ahí insistiendo poco a poco de chécate. Ahorita, por ejemplo, con lo que pasó con COVID, ¿no? Pasó COVID y ya todo regresó a la normalidad, pero debemos de estar todavía insistiendo, ¿no? Si eres diabético y pudiste o no te dio COVID, o si te dio, no te dio de formas graves, pues es la oportunidad que tienes ahora para controlar tu azúcar, ¿no? Controlar tu presión, bajar de peso, mejorar tu alimentación, etcétera. Entonces, yo creo que la prevención es piedra angular. Es muy difícil crear hábitos nuevos en la población que ya está acostumbrada a cierto estilo de vida, pero no imposible, Mau. Yo creo que hay que estar ahí persistiendo con mucha paciencia.
Totalmente de acuerdo contigo, doctora. El tema de la prevención es sumamente importante y estamos seguros que puede hacer la diferencia en el cuidado de nuestra salud. Como bien sabemos, la responsabilidad de la salud está en cada uno de nosotros y no solamente en los sistemas de salud, ya que nosotros como personas tenemos el poder de ser saludables y eso lo hacemos a través de la información correcta y de los hábitos adecuados. Así que, doctora, por favor compártenos qué acciones pueden tomar las personas para protegerse a ellas mismas o a la comunidad donde viven contra los impactos del cambio climático. Pues ante una emergencia ambiental es imposible pues saber cuándo va a pasar. Lo que sí podemos prevenir y estar alerta es si vives en zonas vulnerables a terremotos, vulnerables a huracanes, a tormentas tropicales, vulnerables al calor, a tener golpes de calor, vulnerables a tener bajas temperaturas, y tiene signos y síntomas característicos de estas o de algunas enfermedades de las que acabamos de hablar, es muy importante que acudamos al médico. Yo soy igual partícipe y siempre hago hincapié en que tengamos un médico de cabecera. Es muy importante que tengamos un médico de confianza, un médico que sepa cuáles son nuestras condiciones de salud, que lleve nuestro historial, que nos conozca, para que sobre eso él tome las decisiones y las medidas correspondientes. Es muy importante que si sabemos que tenemos alguna enfermedad de base, las clásicas, hipertensión, diabetes, obesidad, que nos controlemos, que sigamos las instrucciones de los médicos, porque sabemos que esas enfermedades son pie fundamental para desencadenar otras enfermedades que puedan agravar nuestro cuadro clínico. Es muy importante que hagamos conciencia que nuestra salud es lo más importante que tenemos. Lo vimos en COVID, nada, absolutamente nada puede parar el mundo más que una emergencia sanitaria o una emergencia que atenga nuestra salud. Entonces, yo creo que son de las grandes lecciones que COVID nos hizo ver. No hay que dejarlas ir, no hay que pasarlas por alto, hay que seguir fomentando buenos hábitos, hay que acudir a nuestro médico y hacer lo que esté en nuestras manos. Yo digo que hay enfermedades que por ejemplo el cáncer, que no lo tenemos en nuestros genes, pero sí podemos siempre hacer algo que esté en nuestras manos. Entonces, la prevención es lo más importante y pues si en dado caso requieran de algún otro estudio, estoy segurísima que su médico estará en las mejores tendrá la mejor disposición para ayudarlos. Perfecto, súper importante también esto que comentas, doctora. Así que amigos, como siempre lo mencionamos, estar informados es parte esencial para poder tomar acción en el cuidado de nuestra salud. Así que, doctora, ya casi para cerrar la entrevista, sé que has escrito un libro y que estás preparando todo para la publicación de uno nuevo. ¿Por qué no nos cuentas algo al respecto? Gracias, Mau. Sí, mira, estoy muy contenta porque acabamos en noviembre de sacar el libro, segunda edición, Medicina es Negocio, en donde tocamos todos estos temas de medicina estética, tocamos el juramento hipocrático, tocamos el modelo de negocio de los consultores anexos a farmacia, tocamos un poco la historia de la pandemia de COVID, si fue, si no fue, hacemos ahí un análisis también a modo superficial económico. Este libro, Medicina es Negocio, segunda edición, es para aquellas personas, principalmente estudiantes de medicina, que les interese este rubro, este tema de si en verdad es negocio la medicina o si es por vocación o etcétera. Ahí te pone en cuestión muchas preguntas muy interesantes, lo sugiero que si eres estudiante de medicina lo tengas, pero también si no eres afín a ninguna rama médica o ninguna rama de la salud, también es para aquellas personas que gusten leerlo.
Próximamente saldrá mi tercer libro, que se titula Pandemias 2040. Pandemias 2040 es un libro hermosísimo, yo estoy encantada de este libro. Va a ser la preventa en noviembre, en donde justamente lo que estamos tocando, los problemas ambientales, qué tanto van a influir para futuras pandemias, en este caso para 2040. ¿Por qué 2040? Bueno, ahí en el libro te voy a explicar el por qué 2040, porque sin duda, Mau, vamos a tener más pandemias. Y justo lo que acabas de decir, ¿qué acciones podemos hacer? Pues prepararnos, ¿no? Primero estar conscientes de qué va a pasar, que hay cosas que no van a estar en nuestras manos, como son ambientales, pero también la tecnología, ¿no? En cuestión de la práctica médica va a cambiar, ¿no? Porque la inteligencia artificial va a superar a las prácticas médicas, y digo superar entre comillas porque soy de la idea que no todo lo puedes encontrar en Google, ¿no? O te lo va a dar ChatGPT o te lo va a dar la inteligencia artificial. Entonces hago un análisis de todos estos determinantes sociales, ambientales, económicos, culturales y de sistemas de salud, en el cual va a propiciar una pandemia en el 2040. Entonces va a estar muy interesante. Si te interesa más de este tema, te sugiero que estés atenta a mis redes sociales para que en cuanto se publique, se haga la preventa, seas uno de los primeros en comprarlo. Perfecto, pues muchas felicidades por esos éxitos, doctora. Ya finalmente, por favor, compártenos dónde pueden encontrarte nuestros amigos en redes sociales para que se pongan en contacto contigo, ya sea para una consulta, asesoría o para que les ayudes en más temas relacionados con salud. En Instagram me encuentran como doctora Ana Gar, TikTok como doctora Ana Gar, Facebook doctora Ana García y mi página web doctora Ana García. Ahí pueden encontrar temas principalmente de epidemiología internacional. Epidemiología internacional es todo lo que esté pasando en el mundo relacionado a la salud, ¿no? Si te interesa esto, te sugiero que me des like, que me sigas y pues que estés ahí al pendiente de todas las cosas que voy realizando, que vamos subiendo, haciendo colaboraciones, siempre previniendo y en pro de la salud. Perfecto. Pues doctora Ana García, epidemióloga, estamos súper contentos de que hayas participado en esta entrevista. Por supuesto que no será la última, te vamos a volver a invitar para hablar con nosotros de algunos otros temas de salud. Y bueno, pues queremos agradecerte nuevamente por tu tiempo y tu interés en colaborar con Health Radio. Así que bueno, pues nos estaremos escuchando seguramente muy pronto. Muchas gracias y te mandamos un gran abrazo. Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. Hasta pronto, cuídate mucho. Health Radio, el podcast de la salud.